Hola a todos, soy Tlali. Les envío saludos y abrazos suculentos. El día de hoy les voy a platicar una breve historia acerca de mis plantas. Vamos, acompáñenme. Bien, les voy a platicar cómo es que yo inicié con esta colección de plantas. Pues verán, mi mamá, desde que yo era muy niña, siempre tuvo plantas en la casa. Mis abuelas también y muchas de mis tías y tíos. Yo siempre las vi como algo muy difícil de cuidar, algo que requería de mucha sapiencia y de mucho tiempo para poderlos cuidar. Y nunca me atreví a enfocarme al cuidado de las plantas de mi mamá, por ejemplo. A veces sí me ponía que las regara, pero la verdad a mí no me llamaba tanto la atención. Yo pasé por varios procesos en mi vida que fueron desencadenando cosas. Entonces no me sentía con la actitud ni el ánimo suficiente para adquirir plantas, mucho menos cuidarlas, ¿verdad? Entonces pues ese gusto no lo adquirí. Lo observé en muchas personas desde niña, pero yo no lo adquirí. Y no hasta hace un tiempo. Resulta que yo tuve un problema de una afección, de una situación que me afectó la salud. Entonces, pues no tenía mucho ánimo para hacer muchas cosas. Me sentía un poco triste, un poco melancólica. Y recuerdo que uno de mis médicos me dijo que si no tenía mascotas, que si no tenía animalitos o plantas o alguna actividad que me relajara. Entonces pues le dije que no, que a mí no me gustaba o no pretendía adentrarme en esa situación de tener animalitos o plantas. Entonces pues yo empecé a ver por ahí videos en YouTube y en algunos llegué a observar pues que estaban haciendo como canales acerca de plantas y pues los empecé a ver porque pues sinceramente esto de las plantas, del paisajismo, pues sí es algo que va enfocado con lo que yo estudié. Entonces pues me llamó la atención y empecé a ver esos videos y empecé a observarlos y empecé a observar y a ver que empecé a darme cuenta que esas plantas pues que las plantas tenían muchos beneficios y empecé a investigar acerca de las plantas cactáceas porque en el lugar de donde yo soy hay muchas plantas cactáceas en jardines, parques, en los mismos caminos rumbo a carretera, rumbo a muchas poblaciones, pues se dan muy fácilmente las cactáceas. Entonces, yo empecé a investigar acerca de las cactáceas y me di cuenta que eran, pues, con muchas propiedades muy interesantes, tanto para la salud como para cuidar el planeta. Entonces me empecé a enfocar en seguir investigando, observando, pero yo no adquiría aún ninguna planta. Entonces resulta que mi mamá me regaló unas plantas
Y yo la verdad pues no las cuidé muy bien al principio porque no sabía cómo cuidarlas. Estaba yo, ya les comento, un poco mal de salud y pues no me enfocaba mucho más que pues en tratar de estar bien, ¿verdad? Entonces pues no las cuidé muy bien esas plantas y la verdad se me empezaron a morir. Entonces se secaron o las regaba demasiado y se pudrían, etcétera. Y esas plantas que yo tenía, que me había regalado mi mamá, pues eran plantas no suculentas. Era una planta llamada listón y otra planta que le llaman diafembachia. Y pues en sí nada más eran esas las que yo poseía, ¿verdad? Una por ahí también llamada Belén, pero no, definitivamente pues acabé por eh, no cuidándolas bien. Entonces, otra también que tenía se llama Cuna de Moisés y pues no, dije no, estas plantas ya fallecieron completamente, entonces no, pues no, ya no me llamaba la atención tener más plantas. Una de ellas pues nada más le quedó como el tronquito sin nada de hojas y pues se la di a mi mamá, se la regresé para que a ver si ella la podía salvar y que ya se la quedara. Pero pues ya no volví a comprar plantas, nada de eso, sino que en alguna ocasión por ahí observé en el mercado que una señora vendía cactus, unos cactus que traía la señora en una maceta. De hecho, la señora no los vendía en macetitas, sino que ella tenía una maceta grande con cactus muy pequeñitos, estaba llena la maceta y ella daba entre 2 pesos y 3 pesos la pieza, o sea, eran unos cactus muy chiquitos y se me hicieron muy bonitos porque unos estaban floreciendo. Me dijo, no, es que así florecen. Y dije, ay, pues voy a comprar unos 2 a ver qué. Y los compré, los planté. Esos hasta la fecha siguen vivos, no se me han muerto, ni nada por el estilo. Y empecé a ver pues que sí, que se me empezaron a dar. Empecé a investigar, dije, bueno, a ver, pues si no sé cómo se cuidan, pues voy a buscar, ¿verdad?, información en internet para saber cómo se cuidan. Y empecé a buscar y ya empecé a adentrarme más en la investigación, etcétera. En otra ocasión me regalaron una jaguartia y pues también ahí la dejé al lado del cactus y también no se murió ni nada. Las regaba cada 8 días o cada 10 días y seguía vivas esas plantas. Y se me hizo bonito que no se murieran, que las pudiera cuidar. Empecé a darme cuenta que me gustaba llegar a la casa y ver esas plantas, porque pues en ese tiempo, les digo, todavía estaba ya saliendo de ese problema que tuve, pero aún así pues de repente todavía recaía. Entonces yo entraba a mi casa y veía esas plantitas y decía, pues sí, las tienes que regar, levántate porque las tienes que regar y acuérdate de regarlas. Y se me empezó a hacer un hábito por mantenerlas. Y después empecé a sentir mucha satisfacción porque no morían. Y fue así como después, hace 1 año y medio, iba pasando por un vivero que está en el lugar donde vivo y entré a ver unas plantas. Nada más me acordé, dije, pues yo tengo dos plantitas muy bonitas, a ver qué sucede, las voy a ver. A lo mejor aquí también las venden, o sí, nada más entré. Y justamente en ese lugar vendían muchas plantas suculentas, muchísimas, de muchas variedades. Y cuando llegué y vi todas esas grandes cantidades de suculentas en macetas pequeñas, me sorprendí muchísimo porque justamente era primavera